Tenemos en línea a Ernesto Termas, uno de los periodistas, sino el más prestigioso del país. Además, psicólogo, conduce el programa Y Ahora ¿Quién podrá ayudarnos en Radio con Vos? Todas las mañanas. Y aunque se embandera el gobierno bajo el discurso de la libertad, el vínculo entre el gobierno nacional y el periodismo crece día a día, impactando de lleno el ejercicio de nuestra profesión. Y para analizar este presente del periodismo vamos a recibir a Ernesto Termas, escuchando un clásico sobre la censura de Sui Generis, que se llama Las increíbles aventuras del señor Tijeras. Escondido atrás de ese escrito yo vi ser bajo, pequeño, correcto y gentil. Muy buen día, querido Ernesto Termas, muy agradecido que después de horas de radio todavía nosotros usufructuemos tu tiempo hablando para esta radio y para este programa. ¿Qué momento del periodismo, inclusive no sé si vos tenés esa sensación, más conflictivo del peor momento en el gobierno kirchnerista, ¿no? ¿Qué haces, Jorge? ¿Cómo te va? Sí, qué sé yo, uno viste que está un poco viejo, entonces uno ve todos estos conflictos y te parece como... Nada, viste que el famoso tema de que la segunda etapa de la farsa es una comedia y no una tragedia. Hay momentos que a mí me dan risa, las reacciones, hay momentos que me dejan perplejo, hay momentos que siento que no tengo que dar bola, hay momentos que siento que es importante, pero lo que más me llama la atención, o lo que más me da para pensar, es que la obsesión es tan fuerte y tan repetida, y tan con blancos móviles, porque hoy sos vos, ayer era Sofía Diamante, otro día soy yo, otro día son Silvia Mercado, otro día son los periodistas de la sala de prensa de la Casa Rosada, así, etcétera, 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 que a mí me sorprende que Milei y el grupo de gente que lo rodea están realmente enfermos con este tema. No se me ocurre verlo, o no encuentro una forma racional de verlo. Todos los argumentos son débiles, todas las reacciones son destempladas y completamente desequilibradas, como descompensadas. Hay una obsesión como absurda. Lo que me impresiona es eso, es el absurdo mucho más que la agresión o la idea de que esto podría de verdad lesionar la libertad de prensa. No sé si se entiende. Se entiende perfectamente, pero sí puede lesionar a la profesión, ¿no? Que generando reducciones en las redacciones, miedo, autocensura, e inclusive generando un fenómeno que en la época del kirchnerismo tuvo que el kirchnerismo en el canal público producir un programa como 678, y hoy ni siquiera se necesita eso. Tenemos en canales privados programas que se parecen bastante a aquel en el sentido opuesto, ¿no? Sí, ahora, yo pienso, por ejemplo, si vos analizás lo que ocurrió ayer. Ayer ellos tienen una agresión contra dos personas, una persona a la que nombran y dos a las que no nombran, pero que uno puede identificar quiénes son. Una se refiere a vos. ¿Cuál es la agresión? Vos no dijiste, no hay nada que se refiera a algo que vos hayas dicho en los últimos días. Lo que ocurrió es que ganó la selección y alguien, yo creo que por ahí es, digamos, ¿quién puede tener el recuerdo de que Noticias en el 2016 publicó una nota crítica a Messi cuando Messi renunció a la selección? Solamente alguien de perfil, o sea, y nadie de perfil trabaja para el gobierno, o sea, eso deben ser los servicios de inteligencia que le acercan a Milei, mirá esta etapa de Noticias del 2016. Entonces te burla vos con un apodo que te pone y hace una perorata sobre los periodistas que cuando mienten nadie los critica y calumnian y violan el artículo 19 de la Constitución Nacional. Una cosa que vos decís, ¿y este chabón de qué está hablando? O sea, hay algo que se ve que se le cruzó un odio hacia vos, alguien le dijo eso, fíjense lo que hizo este tipo en 2016. Es un disparate, porque además uno podría discutir esa etapa, encontrarle puntos que son justificables, ¿no? Pero no da ni para entrar en la discusión. Después, él mismo, en realidad primero no él, Sofía Diamante, es una periodista de La Nación, que la mayoría de la gente, como es una periodista de gráfica, y no hace televisión, y no hace radio, por ahí no la conocen. Pero es una chica de 28 años, muy buena periodista económica, muy constructiva y muy sólida, que vos, las veces que yo la escuché hablar, yo la entrevisté alguna vez,
te llama la atención eso, que ella entiende los problemas que tiene un ministro de Economía ante ante desafíos muy complicados y trata de no, a diferencia mía, por ejemplo, que yo siempre soy controvertido, polémico, si querés, cabrón por momentos, es una periodista muy profesional, que aparece un funcionario de Caputo y la reta por algo que escribió, que en todo caso puede haber, si es que la hay, para mí no, pero si es que la hay una equivocación marginal. Entonces aparece un tal Felipe Núñez, cuya existencia yo desconocía, parece que es el presidente del vice, y le dice, Diamante, ¿por qué no hacer el esfuerzo por entender algo, aunque sea? Ella no responde, y después aparece Milei, y le adjudica algo conspirativo a Sofía, diciendo, ella en la campaña mentía permanentemente sobre mí y sobre mis propuestas, y además habla de que sabe lo que va a hacer el fondo cuando el fondo lo haga con periodistas. Lo que pasa es que debe ser del mismo que el dinosaurio del círculo rojo que escribió. Yo traté de averiguar a quién se refería con el dinosaurio del círculo rojo que escribió, y me dicen, gente de La Nación, que es una referencia que se hizo varias veces a Joaquín Morales Solá. O sea, al tipo se le cruzan los cables y va sobre vos por algo que hiciste en el 2016, sobre Morales Solá sobre algo que escribió en el domingo, sobre Sofía Diamante sobre algo que erró o habría errado. O sea, es una mente que está con los cables pelados, no, es muy difícil. Entonces lo que yo veo en eso, más allá del desafío que también existe y que pone en tensión al mundo periodístico, es algo que veo en muchas cosas, son las características personales de la persona que está gobernando el país. ¿A qué le da prioridad? ¿De qué manera imagina que un país podría funcionar? Y ves un personaje que por momentos es enfermizo, que por momentos es desequilibrado, que está descompensado, que no cree en la libertad, definitivamente no cree en la libertad, que si él pudiera sería un dictador, y que esa mirada que tiene sobre la sociedad que a él le gustaría diseñar choca con lo que es la sociedad argentina. Y entonces ese choque va a generar, además de problemas económicos que lo está generando, problemas políticos de tensión muy serios a los que no estamos acostumbrados. Dentro de ese problema político hay un elemento básico, que es un elemento que es uno de los elementos que está en su horizonte, que es el problema con nosotros, que no es un problema con el periodismo, es un problema con la libertad, es un problema con la crítica, es un problema con las mujeres periodistas particularmente. Y entonces lo que yo veo no es un problema con el periodismo, es algo mucho más amplio que eso. Es un problema con la idea de una sociedad de libertad, una sociedad occidental, una sociedad que integrada en términos económicos. Todo se explica, vos ves mil síntomas. La obsesión con el periodismo es tan disparatada que, qué sé yo, por ejemplo, la fijación con Silvia Mercado. Silvia Mercado, si uno tuviera que decir, hay un universo que se divide en dos, gente pro ortodoxia económica, pro Milei o alianza Milei-Macri, y gente anti, y yo a Silvia, siempre con matices, por supuesto la pondría en el lugar más pro Milei. Se enojó de manera incontrolable, porque Silvia lo único que hizo fue decir que sus perros habían llegado a Olivos. La información era cierta, pero aun cuando la información no hubiera sido cierta, no veo qué tiene de dañino eso. Pero él lo sacó. Y entonces a partir de ahí da la orden de condenarla, castigarla y dejarla fuera de la Casa Rosada. Explicarme en términos racionales esa reacción. Es la reacción de una persona descompensada, una persona que tiene elementos enfermizos y que encuentra conflictos donde realmente no los hay permanentemente. Es un tipo raro. Ese tipo que toma estas reacciones, tomando decisiones sobre la economía, toma las decisiones que está tomando. Ese tipo, de ese tipo tomando las decisiones sobre la política, toma las decisiones que está tomando. Y entonces lo que representa un problema para el país no es el tema de él con el periodismo, sino el tema de su mirada sobre casi todas las cosas. Ernesto, y entonces, decime. Vos decías al principio el clásico de lo que primero fue visto como drama, luego se repite como farsa. Viendo lo que pasó en Estados Unidos con este atacante de Donald Trump, podríamos decir lo que pasó en la Argentina con Cristina Kirchner, que por suerte la bala no salió. La pregunta es si esta agresividad oral, este discurso destemplado, uno lo puede tomar como farsa,
porque tiene un componente farsesco sin ninguna duda, pero no genera en personas desequilibradas, como el propio emisor del mensaje, acciones violentas, o puede generar acciones violentas que terminen muy mal. Y es una gran pregunta, es una gran pregunta. Yo hace muchos años, creo, de la época del kirchnerismo, cuando Cristina tenía ese mensaje tan agresivo, y después ese mensaje agresivo fue respondido por un sector muy importante de la política del periodismo, básicamente casi en magnitudes simétricas, y ahora lo de Milei, uno se pregunta, porque si la locura que hay en personas de poder y personas que tienen acceso a los medios de comunicación y personas que tienen un acceso muy, ¿cómo se llama?, muy importante al debate público, no genera en personas que están desequilibradas ganas de matar a alguien. No lo sé, no tengo una visión respecto de esto, y a veces pienso que, por ejemplo, todo eso que pasa o tiendo a pensar, o me gustaría pensar que pasa en las redes sociales, es una catarsis de mucha gente que de esa manera deriva su odio en un lugar que después en la realidad concreta, material, no se realiza porque se hace la catarsis un rato en las redes sociales y la vida sigue. Pero no lo sé, y por supuesto que es un tema que me preocupa. No sé, yo estaba tratando de pensar algo sobre el atentado a Trump, y hay un elemento que se repite muchas veces, que es que quien sufre el atentado y aquellos que lo simpatizan con él tienden a pensar el atentado como un componente de una conspiración y no como algo aislado. Esto pasó con los Kennedy, esto pasa con Cristina, esto pasa con Bolsonaro y esto pasa con Trump. Y que cuando los organismos del Estado, que a veces son muy incompetentes, no logran determinar, o a veces conspiran también, a veces están sujetos de intereses, no logran determinar la conspiración que derivó en ese atentado, se transforman en sospechosos de aquellos que creen que hubo una conspiración. Y eso se repite como un patrón. Cada vez que hay un atentado aparece eso. Ahora, en una sociedad donde lo que hay es mucha sensibilidad respecto a que el adversario es un enemigo, y bueno, eso puede deteriorar mucho la democracia, por supuesto que sí. Bueno, sí, el gran punto es, en la época del kirchnerismo no existía con esta importancia las redes sociales, y la gran pregunta es si sirven de catarsis, como vos decís, o potencian el discurso del odio, y que en algún momento va a pasar con los periodistas, con todos aquellos, hasta con los economistas, con todos aquellos que en alguna u otra medida han tomado distancia del gobierno, de los fanáticos del gobierno, pasar al acto. Ernesto, acá me dicen que habíamos prometido que a las 11:30 te dejábamos ir, es 11:29 y 55, vamos a cumplir. Te mandamos un abrazo grande y nos vemos mañana en la Academia Nacional de Periodismo, y muchísimas gracias por tu tiempo. Igualmente para vos, Jorge, abrazo enorme. Acabamos de hablar con uno de los mayores periodistas de la Argentina, más prestigiosos, Ernesto Tenemo.